están? Buenas noches. Perdón por la tardanza, pero bueno, esto de la tecnología nos tiene un poquito locos. Em, yo soy María Angélica Barrera Morfín. Voy a dar esta noche una pequeña plática acerca de lo que es la historia de la quiropráctica. Cualquier cosa, les pido de favor que si tienen alguna retroalimentación, si tienen alguna duda, la escriban en el chat y yo con gusto la puedo resolver y le damos seguimiento, ¿sí? Bueno, como ya ustedes vieron en la página de internet, yo soy terapeuta físico, soy certificada en quiropráctica y me dedico hoy en día a dar terapias, me dedico a dar clases. He dado clase en Instituto Sapin, he dado clase de manera particular en casas de cultura, en los CDCs que son pertenecientes al DIF y aparte me dedico a la elaboración de mis productos orgánicos. Yo cuando doy alguna terapia, pues obviamente trato a las personas con mis propios productos y bueno, eso creo que ha sido gran éxito de mis terapias, ya que obviamente yo sé qué es lo que tiene el producto y no lo compro obviamente con alguna otra persona que me dice tener ese ingrediente y que quizá obviamente no lo tenga, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a ver breve historia de la quiropráctica. Esta historia pues es un poco trágica, la verdad es que es una historia bonita hasta cierto punto, pero es una historia un tanto trágica. Entonces, bueno, tenemos que el padre de la quiropráctica se llama David Daniel Palmer. Él era una persona que nació en Canadá. Posteriormente se fue a Estados Unidos. Él estuvo trabajando de maestro de escuela. Estuvo en el área de la agricultura. Estuvo como apicultor y entonces él entendía perfectamente bien lo que era la naturaleza, el trato con los animales y él sabía que la naturopatía ayudaba mucho al ser humano. No nada más era el hecho de dar medicina y ya. En aquel entonces, como era a finales del siglo XIX, había una guerrilla. Y entonces los médicos de aquel entonces se hacían llamar médicos de guerra. Los médicos de toda la vida han defendido mucho su profesión. Ellos han dicho que estudian demasiado como para que de un momento a otro venga una persona que no tiene la preparación, que no tiene los conocimientos y que de un momento a otro empieza a recomendar y hacer cosas que no están estipuladas y no están estudiadas, por decirlo de esta manera. Entonces, tenemos que Palmer era una persona sumamente estudiosa, era una persona que le encantaba investigar, le encantaba seguir a la gente que ya tenía conocimientos, pero por la época no había mucha información. Entonces a él le gustaba hacer sus propias investigaciones. Él en aquel entonces trabajaba de terapeuta. Era una persona que trabajaba mucho con la magnetoterapia, pero él colocaba sus manitas. Entonces, él entendía perfectamente que la materia estaba hecha de átomos y que los átomos tienen una parte positiva y tienen una parte negativa. Y que obviamente según la carga del átomo, esto formaba digamos, un círculo de energía y esto a su vez pues era magnético, ¿ok? Él sabía que si colocaba sus manitas encima de alguna persona que estuviera enferma o que tuviera alguna inflamación, obviamente iba a provocar un campo magnético y él lo iba a poder ayudar. Entonces, Palmer, vuelvo a repetir, no tenía muchos libros, pero finalmente sus conocimientos, la manera en cómo él veía la vida, su observación, lo hacía avanzar. Pues bien, él siempre preguntaba por qué cuando hay personas enfermas,
¿Por qué una sí se enferma y la otra no? ¿Por qué un órgano se enferma y el otro no? Entonces, esto le permitió a él, obviamente, ir como desarrollando sus propias teorías y haciendo sus propias conjeturas, sus propias prácticas, que finalmente él, como tenía su consultorio, pues él llevaba a cabo, pero nunca hubo algo que le diera el boom. Entonces, en aquel entonces estaba prohibido por el gremio de médicos tocar esta parte del cuello. Se sabía que era una parte delicada. ¿Por qué? Porque estaba cerca, bueno, está, más bien, está cerca del cerebro, por aquí pasa una arteria importante, obviamente está bulbo raquídeo, está cerebelo, y entonces estaba totalmente prohibido tocar esta parte en el caso de Palmer. ¿Por qué? Porque Palmer pues era un masajista, ¿ok? No era una persona que tuviera papeles de médico. En aquel entonces ya existían los títulos de médico. Hace mucho tiempo, cuando en las épocas de Hipócrates, pues los médicos se hacían por herencia. Pero en este caso, bueno, Palmer ya hubiera podido tener algún documento oficial de médico y poder desempeñar obviamente funciones de salud, de médico, de medicina. Pues bien, cuando era el día, Palmer era un masajista, era un terapeuta normal. Cuando llegaba la noche, entonces Palmer se convertía en un estudioso de Hipócrates, estudiaba muchísimo a lo que era el padre de la medicina, y entonces él estudiaba aparte la filosofía de los osteópatas y estudiaba todo lo que podía. Entonces, algún día Palmer estaba en su consultorio, estaba de hecho descansando, y llegó un afanador de limpieza. Y bueno, tocó, entró, y Palmer quiso cotorrear. Al ver Palmer que no se reía con los chistes que le estaba diciendo, porque según lo que he leído, Palmer le comentó algo así como que, pues, yo te puedo dar masaje en la espalda, puedo ajustar, porque ya existían los ajustes, puedo ajustar tu espalda, pero no puedo ajustar tu escoba, ¿no? Entonces Palmer reía, pero pues el señor se quedó serio, o sea, no sabía ni de lo que le estaba hablando, ¿no? Palmer se acercó al oído del señor y le dijo, oiga, ¿me escucha? Y el señor volteó y con cara de extrañez le dijo, no, o sea, no sé de lo que me está hablando. Colocó su manita en forma de embudo, que era más o menos como escuchaba Harvey, y le dijo, perdón, tengo 17 años que no escucho, y me da mucha pena, pero pues no sé lo que me dijo finalmente, ¿no? Entonces, Palmer empieza a estudiar, obviamente, a Harvey, se llamaba Harvey Lillard el señor, le empieza a hacer pruebas que obviamente Palmer ya tenía como desarrolladas, y empieza a hacer su propio diagnóstico en la cabeza. Recuerden que nosotros no podemos dar diagnóstico sin estudios, entonces, pero finalmente él tenía su propio diagnóstico, ¿no? Entonces empieza a observarlo y Harvey le dice, bueno, yo trabajaba en un lugar en donde yo tenía que cargar cosas pesadas. Cuando de momento hice un movimiento brusco, por decirlo de esta manera, y sentí un dolor en esta parte de aquí, y de momento dejé de escuchar. Pues bien, entonces Harvey obviamente estuvo 17 años, su problema ya era crónico, y pues Palmer dentro de su cabecita empieza a ver, dice, bueno, pues la bola está cerca del oído, está una arteria importante en esta parte de aquí, seguramente hay un hueso que se movió de su lugar, eso comprometió un nervio, y finalmente pues si yo agarro la apófisis espinosa de palanca y pongo mis dedos acá y muevo este hueso a su lugar, porque si se desplazó, debe de ser obvio que puede llegar otra vez a su lugar. Entonces, obviamente, hace el ajuste, y bueno, sí, con previa autorización del señor Harvey, y le funciona.
afortunadamente para Palmer le funciona. Y esto fue un gran hallazgo. Finalmente Palmer creía que había descubierto él la cura contra la sordera. Palmer no entendía muy bien todavía cómo es que había hecho todo esto. Posteriormente llegó con él una mujer que estaba enferma de su corazón, algún problema tenía en el corazón. Él hizo algunos ajustes, eso sí, ya en la parte dorsal, y él se dio cuenta de que la señora empezó a mejorar. Él atendió 3 veces a Harvey Lillard, hasta que de plano Harvey tuvo una audición muy buena. Siempre le hizo el mismo ajuste. Entonces, él empezó a hacer, obviamente, fama de lo que había hecho. Empezó a contarle a todo mundo que él había descubierto la cura contra la sordera. Él estaba sumamente contento y finalmente se empezó a juntar mucha gente. Pues bien, este hallazgo fue el 18 de septiembre de 1895. Como él sabía que la zona que él había tocado era prohibida para él y que los médicos iban a dar el grito al cielo, él le dijo a un reverendo llamado el reverendo Witt que por favor lo ayudara a hacer una palabra que describiera lo que él hacía. Entonces, que fuera una palabra que tuviera que ver con las manos, que tuviera que ver con la práctica y que finalmente lo sacara de problemas si es que los médicos llegaban a quejarse. Entonces, el reverendo Witt le dijo, mira, pues hay esta palabra llamada quiropráctica que tiene raíces griegas y pues no sé si te agrade. Entonces, quiro viene de manos y práctica de praxis. Entonces, es una práctica con las manos y también significa hecho a mano. Entonces, finalmente a Palmer le agradó y él dijo, sí, está fabulosa la palabra, vamos a empezar a utilizarla. Palmer sabía que cuando hay una inflamación puede comprometer a una arteria o algún nervio que a su vez, por estar desplazada a algún hueso, forma una subluxación y esto puede hacer una irritación. Por lo tanto, es que él tenía muy claro que tenía que devolver el hueso a su lugar y de esta manera tanto la parte circulatoria como la parte nerviosa iba a regresar a su función normal. Entonces, bueno, empezó a llegar muchísima gente con Palmer y gente que estaba enferma de la ciática, gente que tenía problemas en las lumbares, en las partes altas de la espina dorsal. Acuérdense que él no podía tocar la parte cervical, sin embargo, él se aventaba a hacer muchas prácticas que obviamente no le eran permitidas. Finalmente, Palmer tenía un ego muy alto y entonces él decía, ¿por qué si en la antigüedad muchos doctores eran por herencia, yo por estudio, yo no me pueda llamar doctor? Y finalmente él siempre se anunció como el doctor Palmer. Algunas personas lo tachaban de brujo por usar esta parte de los magnetos, otras personas decían que él era un charlatán, pero bueno, finalmente él se anunciaba como doctor. Cuando el gremio de doctores, el grupo de doctores que había en aquel entonces, se enteraron de todo esto, pues obviamente se quejaron y dijeron, esto no puede ser. O sea, el señor Palmer como masajista podrá ser muy bueno, pero finalmente él no tiene un reconocimiento oficial y aparte no tiene un testimonio válido de la técnica que está enseñando. Pues bien, la gente le seguía llegando a Palmer con dolores de estómago y obviamente todo esto hizo que Palmer con el tiempo hiciera su primer proyecto y puso su primera escuela. Entonces, Palmer aquí puso la carrera de quiropráctica, pero para disfrazarlo un poco, él dijo que iba a enseñar magnetoterapia. Obviamente, la gente que sabía le llamaba la escuela de quiropráctica de Palmer. Y los primeros alumnos en inscribirse eran médicos y osteópatas. La osteopatía en aquel entonces también era como muy castigada, porque la gente que se dedicaba a la osteopatía
mucha era respetada. Sin embargo, también mucha era acusada de brujos, de chamanes, de charlatanes y todo este tipo de cosas. Bien, la osteopatía tenía claro que al tratar la espalda, porque ya existía lo que era la osteopatía estructural, entonces ya tenían claro que ya existían los ajustes, pero Palmer fue el que dio a conocer la técnica. Entonces, cuando los osteópatas empiezan a hacer su ajuste, ellos sabían que había un sistema nervioso periférico que al momento de tratarlo con algunas manipulaciones iban a mejorar la célula, iban a mejorar los tejidos de los órganos. Entonces, tenían muy claro que todos los problemas que tiene el ser humano, a no ser de que tenga algún traumatismo o algo así, empiezan por la boca y que finalmente si una persona se nutría de manera correcta y tomaba agua y no consumía mucha medicina y ya saben esta parte de mente, cuerpo y espíritu, entonces iba a tener bien nutrida su célula. Al estar bien nutrida su célula, todo su organismo, todos sus sistemas, sus aparatos iban a funcionar de manera correcta. En el caso de Palmer, pues él decía, bueno, si una vértebra está subluxada, al momento de que yo la muevo, el nervio mejora y obviamente va a mejorar en automático la funcionalidad de cualquier parte del cuerpo. Pues bien, entonces Palmer tenía su escuela, mucho tiempo la administró. Su hijo entró a la primera generación de estudiantes y terminó muy bien. Su hijo, una persona muy joven y con muchas cosas por delante, muchos sueños y una manera diferente de pensar. Finalmente esto pasa muy seguido entre padres e hijos. Su hijo tenía ya una visión más grande, más sustanciosa, por decirlo de esta manera, para poder manejar el proyecto de su padre. Entonces, mucho tiempo estuvieron los dos trabajando en la primera escuela de Palmer, pero Palmer era mal administrado y finalmente se endeudó, lo amenazaban muy seguido con esta parte de que lo iban a meter a la cárcel por enseñar cosas que eran referentes a la medicina y pues él no tenía el permiso y finalmente Palmer habló con su hijo cuando su hijo tenía la edad de 20 años y le dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a una parte de California, voy a estar yo trabajando otra vez de terapeuta físico y bueno, me voy a esconder un rato en lo que las aguas se tranquilizan, te voy a pedir de favor que te quedes a cargo de lo que es la escuela y de esta manera lo hizo su hijo. Su hijo se llamaba Bartlett Joshua Palmer y para verse un poco más grande se dejó crecer la barba, se dejó crecer el bigote y empezó él a trabajar fuerte en la escuela de su padre. Con el tiempo él pudo empezar a pagar la deuda que su papá tenía y empezó a meter maestros que dieran obviamente otro aire a lo que era la escuela. La escuela empezó a subir muchísimo de nivel y su hijo metió enfermería. Cuando papá Palmer se entera de que la escuela está muy bien, entonces decide regresar. Ahí empiezan muchos enfrentamientos entre papá e hijo porque el padre Palmer era el creador de la quiropráctica, pero finalmente Bartlett era el desarrollador. Y Bartlett tenía unas ideas muy modernas, muy frescas. Y el caso de papá Palmer, pues ya era una persona un tanto enojona, un tanto egocéntrica, no se podía hablar mucho con él, pero finalmente pues era igual de visionario. Lo que pasa es que su hijo tenía ideas más frescas y más modernas. Entonces, empezaron a administrar entre los dos la escuela, pero tarde o temprano se vinieron los roces. Cuando Palmer hizo aquel ajuste al señor Harvey Lillard, Bartlett Joshua tenía cerca de 13 años de edad. Como su papá estudiaba cada noche, Bartlett sabía perfectamente qué es lo que su papá hacía. Entonces,
cuando su papá empezó a decir que él, bueno, estaba en su consultorio, que había llegado el señor Harvey, que lo había tocado de la espalda, había encontrado una bola en la espalda, lo empezó a manipular, le hizo el ajuste y de momento empezó a escuchar. Bueno, pues de momento mucha gente se lo compró, ¿no? Pero Bartlett sabía que el ajuste no había sido donde su papá mencionaba. Su papá, obviamente, para no tener problemas con el gremio de médicos, empezó a decir que él había ajustado la D4. Pero pues obviamente si nos ponemos a pensar, pues la D4 no tiene que ver con la sordera, en este caso con el nervio auditivo. Entonces, bueno, ya si alguna persona me dice, bueno, es que las neuronas están conectadas, bueno, ok, ya es otra cosa y a lo mejor ahí llegamos a una conclusión. Pero médicamente no tenía obviamente relación. Entonces, Palmer, para defenderse, dijo, bueno, yo ajusté la D4, pero Bartlett dijo, no fue la D4, mi papá ajustó la C2 y en ese momento llegaron las autoridades por el padre Palmer y lo encerraron. Palmer siempre dijo, bueno, yo no hago medicina, yo hago quiropráctica y finalmente yo no ajusté la C2, yo ajusté la D4. El padre Palmer tenía mucho resentimiento contra Bartlett porque él se ponía a pensar que porque su hijo lo había echado de cabeza y él siempre llegó a la conclusión de que su hijo se quería quedar con la escuela. Entonces, como ya había muchos roces de por medio, entonces el padre Palmer decía, bueno, mi hijo fue el que me echó de cabeza para dejarme en la cárcel y obviamente él quedarse con todas las hazañas y todo el progreso de la técnica. Finalmente, cuando empezaron todas estas disyuntivas entre padre e hijo, porque papá Palmer no se quedó callado, entonces Bartlett no tuvo de otra, pienso yo, por cómo se dio la historia, pero finalmente Bartlett pagó la fianza de su padre y él ante la gente dijo que su padre pues era un mártir de la ciencia. Cuando la gente sabe que Palmer está en la cárcel y como lo manejaron como mártir, bueno, pues entonces empieza a haber más gente que está interesada en la quiropráctica y de esta manera empieza otra vez a tener clientela en la escuela de Palmer. Muy bien. Entonces, cuando ya paga Bartlett la deuda de la fianza, sale el padre Palmer y otra vez empiezan entre los dos a manejar la escuela. Pero lastimosamente salen peleados nuevamente porque, bueno, el padre Palmer decía, pues es que yo fui la persona que creó la técnica y no se me hace justo que ahorita mi hijo, que aprendió de mi escuela, sea el que se lleve todo el reconocimiento. Palmer siempre quiso reconocimiento, esa es una realidad. Por eso es que siempre estaba estudiando, siempre le echaba muchas ganas, siempre se metía a ver una cosa, se metía a ver otra. Él hacía muchas pruebas, hizo muchos ajustes en su consultorio, pero les vuelvo a repetir, ninguno tuvo el éxito que tuvo con el señor Harvey Lillard, ¿ok? Bueno, finalmente Palmer empieza a trabajar otra vez de terapeuta y se asocia con otra persona, colocan una escuela, empiezan a trabajar juntos y con el tiempo, pues obviamente el ego no dejó a Palmer y sale otra vez, digamos, peleado con su socio y se separan. Nuevamente, Palmer empieza a trabajar solo. La verdad es que sí tuvo una vida muy crítica el padre Quiro. Siempre como que él quería todo el reconocimiento para él, pero no alcanzaba a entender que finalmente detrás de un gran éxito, pues hay mucha gente, no lo puede hacer solo, ¿no? Siempre es un trabajo en equipo. Y finalmente, bueno, él se fue a Oregón, él colocó otra escuela y él ahí escribió un libro muy famoso en donde decía que la quiropráctica era un arte, una filosofía y una ciencia. Es una ciencia porque tiene las bases sustentables
para poder desempeñarlo sin problema alguno. Es una filosofía porque utiliza el cuerpo como materia prima y es un arte porque no cualquiera puede hacerlo. Finalmente, la gente que se dedica a la quiropráctica y hace una buena quiropráctica es gente que tiene mucha experiencia y que obviamente con el tiempo van afinando la técnica. Entonces, bueno, ese fue uno de los grandes libros que escribió el padre Palmer. Finalmente, el padre Palmer muere en Los Ángeles en el año de 1913. Se dice que fue a causa de fiebres tifoideas, pero algunos historiadores comentan que Bartlett en aquel entonces empezó a tener muchísima fama en la escuela en la que quedó a cargo y tuvo el suficiente dinero para comprarse un auto y que arrolló a su papá con el mismo auto. Entonces, su papá en ese momento no murió, pero quedó muy lesionado. El padre Quiro se quejó mucho de su hijo y dijo, bueno, es que él me quiere matar, me metió a la cárcel, dijo que yo había ajustado la C2 y todo es para quedarse, obviamente, con las escuelas. Entonces, su hijo, en cambio, dijo que no, que él se había aventado y que finalmente era por ese gran resentimiento que había entre padre e hijo. Y bueno, al final la historia dice que murió por fiebres tifoideas, pero bueno, eso está como entre azul y buenas noches, por decirlo así. Bueno, ¿qué pasó en este caso con Bartlett? Él se quedó a cargo de las escuelas de su padre, empezó a meter muchísima gente para obviamente hacer unas instituciones de prestigio y que enseñaran materias muy firmes y que obviamente fueran muy apegadas a lo que es la salud. Obviamente los médicos cuando supieron todo esto le dijeron, a ver, o sea, tú tienes un reconocimiento como doctor, pero ese reconocimiento no es válido porque la quiropráctica no es aceptada todavía. Entonces, nosotros podemos dejar que tú puedas tener tus escuelas, pero no puedes estar enseñando este tipo de técnicas. Cuando el padre Quiro vivía, él decía que su técnica de quiropráctica y de magnetoterapia podía curar cualquier enfermedad, que la gente no necesitaba de vacunas ni de medicinas. Y es obvio pensar que los médicos trabajan pues obviamente con medicinas y con vacunas, o sea, no puede llegar cualquier persona y decir no te vacunes, porque finalmente la vacuna tiene una base científica y en este caso la quiropráctica no lo tenía. Entonces, Bartlett empezó a ser muy cauteloso, obviamente, para que no tuviera problemas, porque ya también tenía muchas amenazas de que lo iban a meter a la cárcel. Y entonces Bartlett empieza a pedir, obviamente, estudios de laboratorio, en este caso rayos X, para que la gente que él veía mal, pues obviamente pudiera ser atendida, pero con bases sustentables. De ahí empezó a desarrollar un método de pruebas en donde obviamente él podía tener un diagnóstico de manera personal y empezó a desarrollar algunos diseños de camillas, algunos aparatitos. Pues bien, hay un aparato que se llama el Nervoscope. Este es un aparato que se pasa a lo largo de lo que es la columna y va midiendo la temperatura de los nervios. En este caso, donde hay una subluxación, el aparato cambia su temperatura. Entonces, aparte, ya también utilizaba el martillo neurológico y empezó a desempeñarse como terapeuta, como maestro, como doctor, como un montón de cosas. Empezó a inventar nuevos ajustes y ese tipo de ajustes obviamente se los hacían a veces a él era el modelo y le rompieron 3 costillas. Entonces, Bartlett quedó muy mal. Finalmente él seguía trabajando y el Nervoscope y algunas otras cosas que se llegaron a hacer en la época,
pues eran aparatos muy ingeniosos, eran aparatos muy buenos, pero eran aparatos caros. Y finalmente él decía que para poder desempeñar la quiropráctica, la persona que estudiara tenía que gastar en todas esas cosas para poder desempeñar una buena terapia, por decirlo así, una buena calidad de atención, vamos a decirlo de esta manera. Cuando Bartlett ya empezó a recibir acusaciones más fuertes de los médicos y le empezaron a decir que lo iban a meter a la cárcel, tuvo que empezar a revolucionar toda esta parte de la quiropráctica y entonces dijo, a ver, momento, la quiropráctica es independiente y distinta de la medicina. Obviamente desde ahí ya tenía que estar haciendo una diferencia entre quiropráctica y medicina, obviamente para que lo dejaran en paz, pero finalmente las bases sustentables que él quería, pues sí eran en base a la medicina, porque finalmente se trata sistema nervioso, entonces se trata sistema óseo, se trata sistema muscular, entonces obviamente todo era en base a la medicina, pero él decía que finalmente era independiente. Después decía, los quiroprácticos no diagnostican, sino que analizan la columna del paciente, ¿ok? Analizan la columna del paciente, entonces se hace pues una especie de diagnóstico, pero finalmente no lo podían manejar de esta manera para no meterse en problemas y finalmente estudian la sintomatología en lugar de la patología, porque la patología pues nada más podían estudiarla los médicos. Ajustan subluxaciones en vez de tratar la enfermedad. Entonces, aquí Bartlett ya estaba diciendo, bueno, finalmente yo no trato enfermedades, yo trato alguna luxación que obviamente puede estar provocando algún mal, algún padecimiento, cosas así, pero finalmente yo no soy un doctor y entonces pues yo no trato enfermedades. Obviamente Bartlett era muy ingenioso. Con el tiempo empezó a decaer las escuelas de Bartlett y esto a él lo volvía loco totalmente y fue entonces cuando decidió intentar nuevos ajustes. Él fue presidente de la Asociación de Quiroprácticos que era de forma internacional. Y de esta manera, pues Bartlett podía estar vendiendo los aparatos, las camillas. De hecho, se dice que desarrolló una técnica con agujas que nada más él conocía. Entonces, cuando él falleció, pues esa técnica nadie la pudo desarrollar porque pues nadie supo cómo. O sea, sabían que la estaba desarrollando y que a veces la llevaba a cabo, pero finalmente nadie pudo desarrollarla. Cuando Bartlett empezó a atender gente, no atendía a cualquier persona, o sea, ya no atendía problemas sencillos, sino que obviamente él lo que quería era seguir creciendo y seguir estudiando y seguir teniendo reconocimiento, así que atendía casos que fueran muy complicados. Con el tiempo, Bartlett obviamente falleció a causa de sus propios ajustes el 21 de mayo de 1961. Pues bien, aquí les voy a hacer una pequeña historia que en lo personal a mí me encanta. Sabemos que los médicos tienen un símbolo que se llama el esculapio y que los comerciantes tienen algo que se llama el caduceo. Finalmente se ha combinado y hoy en día los médicos utilizan mucho el caduceo. El caduceo es un símbolo que es muy fuerte y que tiene mucha historia en la parte de atrás. Sin embargo, vamos a ver hoy lo que es el ángel de la salud para cuando Bartlett estaba como presidente en la Asociación de Quiroprácticos, ellos utilizaban como simbología a un hombre con una antorcha y un mundito en la parte de abajo. Entonces, en una antorcha como la tiene la Estatua de la Libertad, en donde él pedía una libre práctica para lo que él desempeñaba. Decía que pues él obviamente no practicaba medicina, él quería ayudar a la gente y finalmente tenían que dejarlo
practicar todo lo que su padre le enseñó, porque finalmente su padre no era una persona mala, él lo hizo obviamente con el afán de ayudar. Pues bien, esta simbología se fue estilizando y hoy en día es un ángel que, bueno, a veces se ve como un poco robótico y tiene un lazo alrededor que dice corazón quiropráctico. Entonces es algo así como de yo amo a la quiropráctica, por decirlo de esta manera, ¿no? El ángel que está ahí, porque es un arcángel, se llama San Rafael. Y esto le da como una vuelta a la historia, porque entonces estamos viendo que la quiropráctica tiene una parte espiritual, que eso es lo que defendía mucho Palmer. Y entonces Palmer decía, bueno, pues es que las medicinas, las vacunas, no son finalmente nada más las que te van a aliviar. Digo, hay más cosas que se pueden tratar y bueno, cuando Palmer estaba vivo, hacía muchos corajes porque muchos de sus de la gente que había estudiado con él, de sus ex estudiantes, habían colocado sus escuelas, pero obviamente siempre le habían dado un plus. Entonces, por ejemplo, los médicos ya manejaban quiropráctica y aparte daban naturopatía. Entonces, obviamente eso a Palmer le molestaba mucho porque decían, bueno, primero se quejaban de mí porque me decían brujo, me decían chamán, me decían que era una persona mentirosa, porque manejaba cosas de la naturaleza para poder ayudar a la gente y ahora resulta que ponen sus escuelas y se llevan esta parte de naturopatía, ¿no? Entonces, bueno, la quiropráctica también tiene esta parte espiritual. El arcángel que tenemos en el simbolismo se llama San Rafael. San Rafael significa medicina de Dios, Dios sana o curación de Dios. A él le corresponde el rayo número 4. Quien sabe de angelología va a entender esta parte. Y el color es el verde. El verde es el color de la esperanza. Es el color de la abundancia en cuanto a la naturaleza se refiere. Es el color de la fertilidad. Es el color de la madre tierra. También se le puede ver con toques amarillos, que finalmente ese sí es el color de la abundancia en cuanto a dinero se refiere. Podemos tener ahí un toque espiritual y finalmente le corresponde el día jueves. Tiene que ver con el chakra del corazón, que es el número 4 y se dice que es el gran peregrino porque siempre cuida a los viajantes cuando van de su lugar de salida a su destino. Y además, él tiene un bastón en una de sus manos que simbólicamente dice que es autoridad, ¿ok? En la otra manita tiene sosteniendo un pescado o dos pescados, que finalmente significan la vida y la regeneración espiritual. Bien, el día que le corresponde, estamos hablando de catolicismo, festejar a San Rafael es el 29 de septiembre, siempre y cuando se le festeje con el arcángel San Gabriel y San Miguel. Si se le quiere festejar únicamente a San Rafael, entonces nos quedamos con el 24 de octubre. Les voy a comentar rápido la historia de los peces. Había un señor, muy buena gente, que se llamaba Tobías. Tobías se quedó dormido debajo de un árbol cuando de momento llegaron unas golondrinas y le hicieron del baño. El excremento le cayó en sus ojos y cuando despertó Tobías, pues resulta que estaba ciego. Tobías ya no pudo trabajar, ya era una persona grande y esto empezó a hacer que su familia cayera en la pobreza total. Cuando su hijo ya tenía una edad buena, le habló el papá Tobías y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Ven. Resulta que yo hace tiempo le presté dinero a una persona y ahorita pues lo estamos necesitando. Así que necesito que se lo vayas a cobrar y vengas para obviamente ayudar aquí a tu casa. Y pues el joven, que también se llamaba Tobías, porque en aquel entonces se acostumbraba a ponerle a los hijos el nombre del padre, le dijo, bueno, o sea, sí voy, pero finalmente, ¿cómo crees tú que me van a pagar un dinero
si no me conocen y cómo voy a cobrar un dinero a una persona que no conozco, ni sé cómo llegar en donde está ella. Y le dijo, mira, en cuanto al pago del dinero, no te preocupes porque esta persona me firmó un documento. Y finalmente, bueno, yo te doy instrucciones, te digo dónde encontrarlo y seguramente vas a dar con él. Pero te pido de favor que no te vayas solo. En ese momento, pues nada más estaba el perro que ellos tenían en casa y le dijo su hijo Tobías, bueno, pues me llevo yo al perro, ¿no? En la parte de atrás se escuchó una voz muy dulce, muy agradable, y se acercó al padre Tobías y le dijo, mire, yo conozco todos los caminos. Si gusta usted, yo lo puedo acompañar sin ningún problema y su hijo pues va acompañado por otro ser humano, digámoslo de esta manera. Tobías, el padre Tobías, quedó encantado con el tono de voz de este hombre. Dijo, hablas como un arcángel. Y entonces, bueno, le dijo el arcángel San Rafael que no, que él se llamaba Azarías, pero que con mucho gusto acompañaba a su hijo. Total que salieron de la casa y empezaron a caminar. Encontraron un arroyo y el joven Tobías le dijo, ¿sabes qué, Azarías? Estoy muy cansado, me voy a quitar mis zapatos y me voy a meter al río para poder descansar. Finalmente se metió y Azarías le gritó por atrás, ten cuidado, se acerca un pez muy grande, te puede morder. Y le dijo, muchas gracias por avisarme. Y le dijo, sí, agárralo de las branquias, yo ahorita te ayudo para que lo saquemos y podamos comer de él. Pues sí, efectivamente lo agarraron, lo sacaron y entonces pudieron comer ese día del mismo pescado. Entonces, Azarías le dijo a Tobías que por favor guardara la vesícula biliar, que es en donde está la hiel, y que guardara el corazón. Obviamente Tobías le dijo, bueno, ¿cómo voy a guardar eso? Obviamente va a oler a pescado, todo esto, o sea, y Azarías le dijo, tú tienes que confiar en mí. Por algún motivo el joven Tobías creía mucho en Azarías, no lo conocía, pero su voz finalmente le daba cierta tranquilidad y bueno, confió en él, agarró una bolsa, metió la vesícula, el hígado, porque pues obviamente están juntos, y el corazón. Y en el camino, Azarías le dijo al joven Tobías que iban a ir a visitar a su prima Sara. Y le dijo, bueno, ¿cómo para qué? Dice, pues para que te cases con ella. Tobías en ese momento le dijo, bueno, o sea, estás mal. Sara se ha casado 7 veces y todos sus maridos mueren en la noche de bodas. Yo no puedo casarme con ella porque ella los mata a todos. Entonces Azarías le dijo, no, no los mata Sara. Sara es una persona buena. Quien los mata es el demonio. Entonces, le creyó Tobías, llegaron a donde estaba su prima Sara, que Sara era una persona muy bella, finalmente se casó con ella y la noche de bodas, Azarías le dijo a Tobías, te vas a meter en el cuarto nupcial, digámoslo de esta manera, y vas a colocar la hiel y parte de la sangre del corazón, pero guarda una poca. De esta manera lo hizo Azarías, el demonio no fue esa noche y obviamente Tobías no se murió, ¿ok? Entonces regresa Tobías con su padre, ya con el dinero que cobró y todo, y Azarías le dice que por favor coloque un poco de hiel en sus ojos y un poco de sangre que también quedó del corazón. De esta manera le quitó el problema de los ojos que tenía el papá Tobías y estuvieron todos muy contentos. Ya papá Tobías pudo conocer a Sara y vio que era de hecho muy bella y agradeció enormemente al ángel, al arcángel. En ese momento él le dijo que bueno, su nombre era San Rafael y que obviamente él era el guardián de los peregrinos, que además era quien daba esperanza a los enamorados y que perdonara a las golondrinas que le habían hecho del baño, por eso es que era la sangre del corazón, porque bueno, finalmente había sido un problema causado por el demonio. Entonces, bueno, San Rafael es el ángel de la ciencia,
del conocimiento y de la curación. Cuando una persona está enferma, se recomienda pedirle a este arcángel. Entonces, lo puede hacer tanto el médico como lo puede hacer el enfermo. Y de esta manera obtener una curación. En caso de que el enfermo esté muy enfermo y se muera, entonces San Rafael le va a ayudar al enfermo a encontrar la paz espiritual para poder trascender y para poder seguir su camino. Y de esta manera llegamos al final. Agradezco mucho su atención y cualquier comentario, duda, pues lo pueden escribir en el chat. Yo con mucho gusto se los contesto. Espero que les haya agradado y que no sea ni la primera ni la última vez. Muchísimas gracias.